Muy buenos días, hermanos. En esta ocasión, el Señor ha querido, en su bondad, escogerme para llevar su mensaje. Ese mensaje que sea de agrado para todos, que sea de edificación, que sea realmente aquello que el Señor quiere que sembremos en su corazón, en su palabra. Vamos a orar por ella y que sea Él el que nos la dirija. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, porque solamente tú colocas los tiempos, Dios, y tú sabes los propósitos. Bendito Rey, en esta hora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo de Dios, Señor Jesús, que esté en ese lugar, que sea quien dirija, que sea quien oriente, que sea quien pastoree, Padre Santo. Te pedimos que tu palabra, Señor, hoy sea cincelada en el corazón de cada uno de nosotros. Y dé, Señor, su fruto, Dios, como tú lo quieres dar. Que siembre, bendito Dios, esa semilla. Y que aquellos, Señor, que en esos momentos, Señor, tienen congoja, tristeza, Padre Santo, que seas tú levantándolos, que seas tú dándole ese alimento que necesitan para seguir adelante. Espíritu Santo de Dios, colocamos todo en tus manos. Toma el control de cada una de las palabras que digamos, Señor, y en sus sentimientos y pensamientos. Que todo se haga según sea tu programa celestial. Y hoy, más que nunca, Padre Santo, danos, Señor, ese maná. Danos, Señor, ese alimento que tanto requerimos y necesitamos. Te lo pedimos, Cristo. Amén y amén. Vamos a iniciar entonces en su palabra con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a Romanos 12:2. Bueno, dice en su palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de opresión, tiempos de aflicción, pero principalmente tiempos de miedo. El mundo nos está llenando nuestro corazón de temor, de miedo, lo cual está haciendo de que se haya menguado nuestra fe, nuestro apego a Dios. Es por eso que el diablo, el enemigo, está ganando la batalla, porque ha sembrado en nuestros corazones el espíritu de temor, el espíritu de miedo, el espíritu de cobardía, el espíritu de angustia, el espíritu de congoja. Por eso lo dice en sus cartas Pablo, que había un espíritu de cobardía. Vamos a ir a su palabra en 2 de Timoteo 7. Esta palabra dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor, el miedo que el mundo nos llena, que el mundo con el cual el mundo nos amenaza, es un miedo que nos debilita, es un miedo que hace que nuestro espíritu se acongoje y se entristezca. Hay que entender una cosa, que es miedo y que es temor de Dios, que son cosas distintas. Dice en la enciclopedia que miedo
se define como aquella emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. En esos momentos somos amenazados. Somos amenazados en esos momentos por la enfermedad. Estamos amenazados porque nuestro mundo, nuestra forma de vivir ha cambiado. Están amenazados nuestras costumbres, están amenazados aún nuestras propias relaciones. Y eso ha causado este estado de consternación, este estado de angustia, este estado de congoja, este estado triste, este estado de miedo. Pero cuando hablamos de temor de Dios, el temor de Dios es la relación de reverencia, es la relación de amor, de adoración, de respeto, de obediencia hacia Dios. Por eso no podemos decir que tenemos miedo a Dios, sino temor a Dios. Porque el miedo no es de Dios. Dios en su palabra siempre nos ha llamado a que no tengamos miedo, a que no temamos al mundo, sino el temor a Él, el respeto a Él. Por eso, en esta oportunidad, vamos a aclarar qué es temor del mundo y qué es temor a Dios. O en otras palabras, qué es miedo y qué es temor a Dios. Como seres humanos, tenemos demasiados miedos, o es decir, sufrimos de bastante o de diversidades de miedos. Miedo a la muerte, miedo al rechazo, miedo a perder el trabajo, miedo a perder un ser querido, diferentes tipos de miedo. Pero todos esos miedos nos debilitan, nos alejan de Dios, porque Dios dice en su palabra que no debemos temer por nada. El miedo es el arma más poderosa que Satanás utiliza. El miedo es contrario a la fe. El miedo es contrario a la confianza. ¿Cuán difícil es uno confiar en una persona que es miedosa? ¿Cómo lo va a proteger? ¿Cómo vamos a confiar? Una persona con miedo te puede dejar allí, en alguna circunstancia. Te traiciona. Una persona con miedo es ingrato. Diferente a una persona con temor a Dios. Una persona con Dios es firme. Una persona con Dios es confiada. Una persona con Dios siempre tiene una palabra de apoyo. El temor a Jehová siempre te va a producir amor. Siempre te produce respeto. Recuerdo en muchas ocasiones, a veces los amigos, uno salía con los amigos y ya uno casado. Entonces le decían a uno, pues si alguno decía, bueno, me voy a ir para la casa. Y a él le decían, ¿te tienes miedo a tu esposa? ¿Cuál es el miedo que les tiene? Y no se trata de tenerle miedo, sino que uno respeta a su esposa, uno respeta a sus hijos, uno respeta a su casa. Pero cuando no hay ese temor, no hay ese respeto, uno hace como mucha gente hacía. Se quedaba simplemente para seguirle lo que decían los demás. Cuando hay miedo en nuestro corazón, cuando en nuestra alma hay miedo, no hay personalidad, no hay carácter. El temor al Señor nos afirma. Podemos sentir que la presencia del Señor está ahí. Cuando tenemos el temor a Jehová,
somos sabios, dice en su palabra. Aún dice que podemos sentir ese amor cuando amamos a Dios. No queremos quedarle mal. Entonces hacemos todo el esfuerzo por obedecerle. Una persona con temor a Jehová, con temor a ese Dios maravilloso, ese Padre amado, trata de no pecar. Porque el pecado para el Señor es una manera de engañarlo, es una manera de ingratitud, es una manera de traición. El cristiano con temor a Jehová siempre está firme, siempre quiere hacer lo mejor para su Dios, siempre quiere cumplirle y quiere que los demás también lo hagan y quiere que los demás se enamoren también de ese Dios al cual él ama. El miedo nos causa angustia, nos causa opresión, nos causa aflicción, nos causa una tristeza inmensa, una impotencia. El miedo hace de que nos sintamos solos, nos sintamos vacíos. Vamos a mirar una explicación un poquito en la parte de ciencia. Cómo la parte de ciencia, el miedo tiene tanta incidencia en nuestras defensas. En ese momento estamos pasando amenazados por el COVID-19, por las plagas, por los virus. Pero científicamente está comprobado de que una persona con defensas bajas es mucho más vulnerable a la enfermedad que otra persona que no lo esté. Y el miedo es la principal arma que tiene Satanás, el diablo, de bajarnos la defensa, de quitarnos todos nuestros escudos. Y vamos a mirar desde el punto de vista del conocimiento científico que así es. Los expertos científicos, los médicos, los profesionales en la salud han coincidido en que la enfermedad del coronavirus se hace más letal a partir de un paciente con defensas bajas. Aún cualquier otra enfermedad bacteriana o vírica, nuestras defensas, nuestros glóbulos blancos, nuestros linfocitos, nuestro sistema inmunológico, son nuestras defensas a cualquier ataque. Desde el punto de vista científico, el miedo nos baja las defensas. El miedo ataca a nuestra glándula. En ese sentido, ataca a las amígdalas cerebrales. Esas amígdalas cerebrales son las que controlan al sistema parasimpático. Ese sistema parasimpático es el encargado de las reacciones que se suceden a raíz de un evento. En este caso, el miedo es un evento bastante fuerte. Entonces, el sistema parasimpático envía una reacción a nuestro cuerpo con base en ese estado de alerta. Ese estado de alerta puede tomar tres opciones o tres acciones que pueden ser distintas o pueden mezclarse entre sí. En el estado de miedo, una persona, su primera reacción es salir huyendo, es correr, es escapar. Por eso de pronto cuando nos están robando o alguien que nos quiere atentar contra nosotros, nuestra primera reacción es correr, es huir. En el caso de esta pandemia, como no podemos salir de la casa, no podemos salir huyendo, pero estamos llenos de miedo, presas de miedo, muchos matrimonios se han destruido, se han fracturado y cada uno coge por su lado, porque ya no se soportan. Pero muchas veces no es porque se haya perdido el amor o el cariño entre ellos.
muchas veces, y que principalmente en este tiempo, es por el temor, es por el miedo. El miedo ha creado ese cambio en nuestra actitud, ese cambio en nuestro comportamiento, y queremos salir huyendo. Otra segunda opción que viene a raíz del miedo, nos volvemos agresivos, nos volvemos irascibles, nos volvemos demasiado sensibles. Y eso a raíz de eso. Si ponemos un ejemplo, un animalito que cuando tiene miedo, lo primero que hace es cerrarse. Y nadie puede de pronto querer tocarlo porque le tira, porque se vuelve agresivo. Así en el ser humano también. Estos estados de miedo también crean esa agresividad, esa irascibilidad, que no nos pueden decir nada, que no nos pueden mirar, porque ahí mismo atacamos, ahí mismo agredimos. Por eso se han presentado en estos tiempos tantos problemas intrafamiliares, entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre los vecinos. Es por esa razón, por los estados de miedo. Y la tercera acción que tenemos es la parálisis. Muchas veces, cuando estamos presas de miedo o presos de miedo, nos paralizamos, nos congelamos. Muchas veces alguien ha sido asesinado simplemente porque se quedó ahí quieto. Todo el mundo le dijo corra, pero él se quedó ahí. Es un estado también de temor, de miedo. Y en este caso, en nuestras casas, sentimos esa parálisis. No tenemos ganas de hacer nada. Nada nos motiva. Nada nos mueve. Es más, esa parálisis también es mental y es espiritual. Esa parálisis nos puede llevar a estados hasta de suicidio. En Europa se ha presentado ya suicidios, porque el pensamiento que viene es de que ya no hay más nada que hacer, ¿sí? Entonces nos paralizamos. Espiritualmente también sucede igual. Hay parálisis espiritual. Ya nos cuesta orar, ya nos cuesta levantarnos, ya nos cuesta el ayuno, la oración ya mengua, y con ello mengua la fe y la confianza. Esos estados están regidos por ciertas partes del cerebro. Una de las partes es la ínsula cerebral. La ínsula cerebral es la que proviene o origina los pensamientos predecibles. O es decir, yo creo que va a suceder esto, va a pasar esto. Y en el caso del miedo, esos pensamientos generalmente son negativos. Una persona con miedo siempre piensa lo peor o siempre espera lo peor. Por eso son los estados de suicidio, los estados agresivos, son los estados donde queremos hacer tantas cosas para tratar de salir de esa situación. Otra de las partes del cerebro que ataca esos sentidos de miedo es la corteza singular anterior. ¿Qué hace esta parte, esta afectación? De que por todo ese tiempo nosotros estemos centrados y nuestro cerebro está simplemente dirigido a escuchar esa mala noticia, a escuchar esos sentidos de alerta, a escuchar esas noticias negativas. Esa mala noticia nos llena cerebralmente y no le ponemos cuidado a nada más sino a eso. Por más que nos hablen de la palabra, por más que nos hablen de calmarse, de tranquilizarnos, de buscar al Señor, no escuchamos, porque nuestro pensamiento está simplemente centrado a la alerta, a la noticia negativa. Otra parte, que es la tercera, es el lóbulo, la corteza lobular. La corteza lobular es la encargada de las identidades. Muchos, por medio del miedo, perdemos nuestra forma de ser, lo que nos ha caracterizado, nuestra personalidad. Y a veces cambiamos, nos volvemos otros. Por eso mucha gente nos desconoce,
Mucha gente dice, ay, pero en ese estado, ¿cómo cambió? No parecía el mismo. Y es por eso, es por el miedo. Dentro de nuestra parte de sistema inmunológico, hay dos hormonas que nos regulan, que hacen que nuestro cuerpo pase a un estado de angustia, pase a un estado de estrés, pase a un estado de nerviosismo, que son la adrenalina y el cortisol. Son dos hormonas que segrega a partir del miedo, que se segregan a partir del miedo, y hace de que nuestro sistema nervioso se desestabilice. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Cuando se aumenta la adrenalina y el cortisol, nuestras defensas bajan, porque nuestro sistema inmunológico, los glóbulos blancos, los linfocitos, tienden hacia esa alerta negativa, y entonces se desgastan. Por eso fácilmente nosotros perdemos defensas y nuestro cuerpo se debilita y es fácilmente atacado por esa pandemia, por ese virus. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. El decir de que en la palabra el Señor no nos había hablado del temor y del miedo, pues no es así, porque Dios nos habla siempre desde el inicio hasta el final. De hecho, en Génesis comienza a hablarnos de que Adán, después de que pecó, dice que tuvo miedo. El miedo es una reacción negativa. El miedo está unida al pecado. El miedo está unida a la gratitud. El miedo está unida a la traición. Pero así como escuchamos sobre el miedo, también escuchamos sobre el temor a Dios, que es la contraparte. Cuando creemos en Dios, no tenemos temor. Cuando confiamos en el Señor, el miedo se va. Vamos un poquito aquí a lo que el mundo nos está dando. Cuando nosotros abrimos los diarios, escuchamos noticias negativas. Cuando encendemos el televisor, escuchamos noticias negativas. En el computador pasan en internet, nos bombardean de noticias negativas, de estadísticas negativas, de muertes, de crisis, y eso lo que hace es llenarnos o saturar nuestra alma de congoja, de agobio, de tristeza, y hace de que aunque físicamente busquemos al Señor, nuestra oración es muy débil, porque dentro de ese miedo también hay la duda, también hay la desconfianza. Pero Dios no dice en su palabra que íbamos a recibir malas noticias. Entonces, no tenemos por qué verlo como algo nuevo. Sí, deberíamos estar preparados para esto. En el Salmo 112 nos dice, no tendrán miedo de recibir malas noticias, pues su corazón está firme y confiado en el Señor. O sea que él ya sabía que íbamos a recibir durante este tiempo de pruebas noticias negativas, porque eso es lo que podemos recibir del mundo, del príncipe de este mundo que es Satanás, solamente agobiarnos, acongojarnos. A eso fue que vino. Pero también nos dice el Señor que nosotros somos llamados a llevar la buena nueva, a llevar la buena noticia. En Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, me ha ungido el Señor para dar las buenas noticias a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Mire, debemos levantarnos para levantar a otros, debemos llevar buenas noticias a otros, pero con temor no lo podemos hacer, pero con miedo no lo podemos hacer, pero con tristeza no lo podemos hacer. Debemos sacar esa tristeza, debemos vencer ese miedo y llevar esa buena noticia, ser mensajeros de la palabra del Señor, ser mensajeros de buenas nuevas, ser mensajeros de su paz, ser mensajeros de palabras de salvación.
Así como nosotros sufrimos en esos tiempos tristezas, sufrimos congojas, sufrimos miedos, los apóstoles también lo sufrieron en su tiempo. Los apóstoles también tuvieron miedo, también tuvieron tristezas. Y si vamos un poquito a la palabra en Lucas 22, 45 al 46, nos dice que Jesucristo en medio de su oración en el Getsemaní les había pedido a los apóstoles que oraran también, que velaran. Pero dice él que al bajar y los vio, dice así: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mire que cualquiera puede decir: no, pero no fueron capaces siquiera de velar, no fueron capaces de orar, no fueron capaces de acompañarlo en el último tiempo. Pero dice aquí que él dice que los encontró durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. En esos momentos nuestra alma está triste. Nuestra alma está angustiada. Nuestra alma está afligida. Y eso nos desgasta. Eso nos cansa. Eso nos debilita. Eso mengua nuestras fuerzas. Y aunque querramos estar allí espiritualmente, físicamente nos va a costar. Físicamente va a ser duro. Porque el miedo, la tristeza se lleva nuestras fuerzas. El miedo o la duda, cuando se vuelven constantes, nos controlan. Eso nos lleva a volvernos ingratos, nos lleva a volvernos traicioneros en muchos sentidos, nos llevan a perder la confianza, nos llevan a ser rebeldes. Y en el plano del Señor, pues es triste. Miren que uno de sus apóstoles, después de haber estado con él tanto tiempo, y en medio del miedo, siendo presa de esa angustia, de esa tristeza, lo negó. Eso lo vemos en Lucas 22, 54, 62, cuando Pedro, que le había cortado la oreja al centurión, cuando Jesucristo es llevado, es presa de miedo, de un temor grandísimo. Me imagino yo el corazón de Pedro cómo estaba. Si fue capaz de negarlo 3 veces y aún al frente de él. Dice que antes que el gallo cantara. Y entonces uno mira hasta dónde puede llegar el sentimiento de miedo, porque nos aleja de Dios, nos volvemos ingratos, nos volvemos traicioneros, no somos de confianza y nuestra fe se va al piso. Es diferente cuando nosotros nos estemos sentados nuestra fe en el temor al Señor, porque Él nos fortalece, porque aunque vengan las circunstancias, aunque vengan las situaciones, sabemos que Él está ahí. Y entonces nos vamos por medio de Él sintiendo fuertes, porque Él lo ha vencido, porque Él, en medio de su palabra, en medio de su presencia, Él nos hace fuertes. Y sentimos de que aunque vengan muchas cosas, aunque vengan muchas situaciones, en Él, de verdad, somos más que vencedores. Yéndonos un poquito acá a lo que el Señor nos pide para fortalecernos, que es seguir su palabra, seguir la oración, buscarle constantemente. Por eso Dios en su palabra nos dice: orad sin cesar, buscad mi rostro. Él nos da todo
los puntos o las soluciones para que venzamos el miedo. Porque cuando estamos con Él, nos sentimos protegidos. Cuando estamos en su palabra, esa palabra nos alimenta, nos fortalece. Entonces, Dios nos dice que debemos aumentar nuestra fe. Así como el miedo es el arma de Satanás, la fe es el arma del cristiano. Y debemos fortalecerla. Y esa fe, dice su palabra, que es en el oír, y en el oír su palabra. Pero no que seamos oidores, sino hacedores de ella. Pero cuando nosotros oremos, cuando nosotros pidamos la presencia del Señor, hagámoslo creyendo en esa fe de que Él está ahí y de que Él lo va a hacer. Porque como dice en Santiago, si oramos, pero no lo hacemos con fe, en vano vamos a obtener. Debemos hacerlo con fe y creyendo de que así es. Porque ustedes saben que Satanás está como león rugiente, esperando a quien devorar. Y el cristiano no puede dejarse menguar, disminuir por el temor. Debe ser fuerte, debe afrontarlo, porque estamos para llevar esas buenas noticias, para llevar esas buenas nuevas y para decirle a cualquier enfermedad, a cualquier circunstancia, a cualquier virus, a cualquier bacteria, que no hay nadie ni nada más grande que el Rey de Reyes, Señor de Señores, que aquel que ha vencido todo. A Él debemos la alabanza, a Él debemos la oración, a Él debemos el temor. Es a Él el que debemos cumplir. Cuando amamos a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso, no queremos quedarle mal, no queremos fallarle. Y Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos levanta y nos hace fuertes con Él. Hay que proclamar la palabra, hay que sentarla, pero debemos hacerlo con la fe y el temor al Señor. Dice en la palabra también de que nadie da de lo que no tiene. Por eso nosotros debemos llenarnos de esa fe, llenarnos de esa confianza, desarraigar de nosotros ese temor, desarraigar de nosotros ese miedo, esa angustia, esa congoja, esa aflicción. Quitar de nosotros esa pereza, esa flojera que viene a raíz de ese miedo. Hoy el Señor nos dice que Él nos fortalece. Fortalezcámonos en Él. En 2 Corintios 4:4 nos dice así: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. En otra versión nos dice, la buena noticia, aquí hermano es, la buena noticia. Así como el mundo nos da mala noticia, nosotros, los que somos creyentes y hemos creído en la palabra de Dios, decimos la buena noticia. Nos habla de la grandeza de Cristo. Y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. Hermanos, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos del entendimiento a muchos que están cegados. Están cegados por el miedo, están cegados por la aflicción, están cegados por la angustia, están cegados por la tristeza, porque Satanás los tiene tomados. Pero hay que ir a liberarlos, hay que sacarlos de allí, esa oscuridad. Hermanos, hoy el Señor nos ha hablado de vencer el miedo a través de la palabra, de vencer el miedo que nos está enfermando, el miedo que nos va a postrar si no lo vencemos, el miedo de aquellos que han sido vencidos por este virus, porque dice en las estadísticas que aquellas personas que tomaron una actitud distinta al miedo, al temor, fueron sanos. Más del 98% de aquellas personas que fueron con una actitud distinta
y se enfrentaron a la enfermedad con una buena actitud, creyendo de que iban a ser sanos, lo fueron. Pero aquellos que fueron decaídos, aquellos que fueron desanimados, pensando de que ya sus días habían llegado, así fueron, se murieron. Entonces Dios hoy nos dice que si bien es física la enfermedad, primeramente debemos luchar espiritualmente, porque esta enfermedad es espiritual, es de nuestra alma. Debemos combatir nuestros temores, debemos batallar nuestros temores, nuestras angustias y vencerlas. Así venceremos la enfermedad. Hermanos, creo que el Espíritu Santo de Dios ha hablado en esta mañana y nos ha fortalecido. Yo sé que el Señor así lo ha hecho, y lo sé, y lo creo. Creo que Dios ha hablado, y Dios ha levantado a muchos de nuestros hermanos para que levantemos a otros, para que llevemos esa buena noticia. Porque dice, id y haced discípulos. Id y entregar lo que cada uno tiene, y Dios nos ha dado mucho. Hermanos, es hora de compartir, es hora de llevar ese evangelio, es hora de llevar ese buen mensaje, es hora de levantar. Vamos a orar, en este día vamos a orar. Vamos a colocar y darle gracias a Dios por este tiempo, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que Él va a hacer. Padre amado, sabes que vivimos en un mundo loco y caótico. También conoces mis luchas diarias. Cuando la vida sea abrumadora, ayúdame a venir a ti. Calma mis pensamientos y emociones. Señor, ayúdame a no vivir con miedo. Por favor, reduce esos sentimientos de miedo y ansiedad que me invaden. Ayúdame a descansar en ti, a confiar en ti mientras navego por este mundo quebrantado. Señor, sé mi luz, sé mi paz, sé mi sabiduría al tomar decisiones. Lléname de amor en las relaciones. Te necesito. Solo en ti tengo depositada mi esperanza. Solo en ti podré encontrar un lugar donde protegerme y así darle lugar al miedo y a las distintas formas del mal. Señor mío, líbrame, Señor, de todos los vacíos que hay en mi ser. Llena, Dios, por tu gracia y tu presencia, todos los rincones de mi corazón. Mis miedos, mis tristezas, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones, solo pueden encontrar solución y sanación en ti. Sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar. Quiero dejar que te acerques siempre a mí, vivir en comunión contigo, que mis faltas jamás me separen de tu amor. Siempre, Dios, en todo momento, buscar tu perdón, con un corazón arrepentido, con un corazón genuino, honesto. Saca de mí todo miedo, todo temor. Enmudece mi boca, Padre Santo, al decir alguna palabra, Dios, que desanime a mis hermanos. Mas ábrela, bendito Dios, con gritos, Padre Santo, de júbilo, para proclamar tu majestad, para proclamar que tú eres vencedor por encima de todo. Toca mi corazón y sánalo. Líbralo del miedo, de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi seguro, tú eres mi amor, bendito Rey. Aumenta tu misericordia en este tu Hijo, para que no sea parte de ti. Padre Santo, en esta hora, Dios, renuncio a todo pensamiento de temor. Renuncio a toda sensación que infunde tristeza o angustia. Renuncio a toda circunstancia que involucran adormecimiento espiritual, que traen pesadez y pereza a mi alma. Padre amado, renuncio a todo espíritu de estupor que haya infundido sueño, desánimo, desasiego en mi vida. Los echo fuera para que no regresen nunca jamás. Me arrepiento con todo mi corazón de haberlo sentido. Espero, Señor, que tu perfecto amor eche fuera
todo temor, Señor, todo miedo. Por eso pongo mi fe en ti y sé que tu presencia está conmigo y que me guiará a través de cualquier situación temerosa que pueda enfrentar. Ordeno mi espíritu, que es tu propio espíritu también, Señor, que domine mi alma y mi cuerpo, porque tú eres el que gobierna, llenándome de amor, paz y gozo. Recibo hoy de tu amor, sello y me cubro con tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, colocando un manto de protección para que el enemigo no me toque. Padre, reprendo en tu nombre, oh Dios, todo espíritu de venganza, de retaliación, de contragolpe, de desquite, todo espíritu contrario al tuyo, lo declaro sin poder y sin autoridad, en tu nombre. Padre, creemos que tu palabra sellada en Isaías 41:10, que dice, no tengas temor porque yo soy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa, para que salgamos triunfantes en todas las batallas que emprendamos en tu nombre. Te amo, Jesús, te amo, Jesucristo, y confío en ti a partir de este momento. Tú rompiste con toda cadena que me ataba al miedo, a la tristeza, a la desesperanza, y aunque camine por sendas oscuras, yo no vacilaré ni temeré, porque tu fuerza y tu poder estará conmigo. Tú me infundes confianza. Aumenta mi fe, aumenta en tu Dios mi confianza y mi apego a ti. Señor, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, y creemos que todo lo que hemos pedido ya lo has concedido. Amén, amén y amén. Gracias, bendito Rey, gracias por este tiempo, Señor Jesús. Gracias por este refresco, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has hablado en tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta semana y las semanas que vengan y el tiempo que venga, Señor Jesús, que tú nos regales, sea en victoria. Sea, Señor, en tus manos y se cumpla tu palabra, Dios. Y que llevemos, Señor, esas buenas noticias de salvación a todos los hermanos. Amén. Que tengan muy buen día.